Buenas tardes a todos. Vamos a continuar este ciclo de conferencias organizado conjuntamente con el Instituto Bíblico y Oriental de León y, como es habitual, el profesor Alfonso Vives pues va a presentar a nuestro conferenciante de hoy, que precisamente viene de León. Buenas tardes. El tercer conferenciante de nuestro ciclo cambia de geografía y nos introduce en los orígenes de una importantísima tradición cristiana de las más antiguas, la etíope. Su nombre es Mario Lozano, él es licenciado en Historia, ya ha trabajado y está trabajando en su tesis doctoral sobre las relaciones que existen y el registro de las relaciones religiosas que existen en el siglo XVI en la Etiopía histórica entre las fuentes documentales portuguesas, árabes y originarias y autóctonas en dialecto Getz, en etíope clásico, y el reflejo que queda en esas crónicas de la presencia cristiana y la interpretación que hacen esas fuentes de una yihad antiquísima, la de Amat Grañá, que tuvo lugar en ese periodo. Es un periodo importantísimo para la historia del cristianismo en el siglo XVI, es una de las primeras yihad documentadas y es curioso que nadie, menos en nuestro solar hispánico, se ha ocupado de esos temas antes. Su interés por el Cuerno de África y por los estudios de africanología no queda reducido a su trabajo doctoral, aunque el mundo etiópico es el centro de sus intereses. También ha estudiado con profundidad la cultura sabea y su reflejo en el actual Yemen y ya en el territorio, en lo que atañe más a las relaciones con el mundo semítico en la península ibérica, también ha sido un gran divulgador a través de un blog que sigue vigente, que sigue muy activo, León Judío, de las relaciones del judaísmo en el antiguo Reino de León. Esos son tres de algunos de sus focos de interés fundamentales. Actualmente es el secretario del Instituto Bíblico y Oriental en la sede central del Museo de León, en la Colegiata de San Isidoro, y es profesor de etiópico clásico, que es la lengua que le permite introducirse en todos estos elementos culturales que suponen el segundo testimonio, después del armenio, ahora de rabiosa actualidad por desgracia, en la historia del cristianismo en la diáspora, podríamos decir. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya le dejo la palabra a don Mario Lozano. Muchas gracias a Alfonso y a Fernando. Voy a comenzar a hablar de un país cuya cultura en España nos es desconocida, que es la de Etiopía. Quizás sea por la escasez de autores que han escrito en lengua hispana sobre este país, que ahora a nuestros oídos pues apenas tenemos un puñado de libros o de documentales que nos permiten conocer de manera muy ligera lo que es la tradición cultural etíope, que, como vamos a ver, es de las más ricas del continente africano. Bien. Para comenzar a hablar del cristianismo etíope tenemos necesariamente que hacer un breve comentario sobre lo que fue el reino de Aksum, que es la cultura en la que nace lo que se llama la Iglesia Ortodoxa Tiwajido etíope. Bien, lo que ustedes están viendo en la pantalla es una de las estelas de la ciudad de Aksum. Son las más grandes de África, mayores incluso que los obeliscos egipcios. Son poco conocidas, en otros países europeos como Italia e Inglaterra se conocen algo mejor, pero tampoco mucho más. Es una cultura que nace alrededor del siglo I de nuestra era y aquí hay un poco de controversia porque los estudiosos no se ponen de acuerdo, acabaría entre el siglo X y el siglo XII. Fíjense qué márgenes estamos tratando. Eso se debe también a la falta de fuentes escritas, tanto autóctonas como foráneas, que cubrirían este lapso de entre el siglo VII y el siglo XII, en que estaríamos en lo que se conoce como época oscura etíope. Bien, esta es la extensión aproximada del reino de Aksum en su apogeo, que es el siglo IV. El siglo IV es también cuando entra el cristianismo en la región. El rey Ezana, que será el responsable de la conversión del país en el 330 aproximadamente al cristianismo,
llegará incluso a conquistar el famoso reino de Meroe, hoy en el Sudán, y que fue el último gran centro de la cultura nubia clásica antes del desarrollo de los reinos cristianos de la región, que serán ya a partir del siglo VI hasta la conquista mameluca del siglo XVI. Como ustedes ven, a partir de un núcleo original ciertamente muy pequeño, ellos van a llegar a expandirse incluso por la zona del actual Yemen. Eso se debe a que, en gran medida, la cultura etíope va a beber de las fuentes de las culturas sabeas que se desarrollan en el sur de la península arábiga. Estas culturas serán barridas en el siglo VII por la expansión del Islam, como vamos a ver. Este es el Taka Mariam. Es el palacio del África subsahariana más grande de todos los que se han encontrado. Estamos hablando de una cultura muy desarrollada que mantuvo lazos comerciales y culturales muy importantes con las culturas no solo de la cuenca del Mediterráneo, especialmente con la griega, sino también con la cuenca del Océano Índico. El Mar Rojo, en aquella época, más que un lugar de separación, era desde luego un canal de comunicación entre ambas cuencas. Y Aksum estaba en el medio, de ahí que fuera una potencia comercial a través de la cual pues, se conectaban ambos océanos. Esto es probablemente sea una de las construcciones más espectaculares de la antigua cultura aksumita. Habría más, pero bueno, como el tiempo es limitado, pasaremos ahora a hablar un poco del tema de la religión que existía antes de la llegada del cristianismo. Es una religión de cuño semita. Los aksumitas eran, bueno, pues una mezcla de las tradiciones semíticas llegadas desde lo que hoy es el Yemen con la tradición cusítica africana, y entonces gran parte de su panteón va a ser muy similar al que se desarrolla en el Yemen. Va a haber una deidad principal, que es el dios de la guerra, el dios Maghrem, que aparece en prácticamente todas las inscripciones reales, asociado a otros dioses como es el dios Beher, que es el dios del mar, o el dios Meder, que es el dios de la tierra. También, bueno, pues hay otras deidades similares a las Astarte de la tradición semítica, y finalmente ya llegará el cristianismo, que es la religión semítica por excelencia. Bien, el templo que ven en la imagen es el edificio más antiguo de Etiopía. A día de hoy solo restan los muros de sillería. Es bastante espectacular. Se construyó entre el siglo VII y el siglo V a.C. en la localidad de Yeha, a escasos kilómetros del centro de Aksum. No sabemos muy bien cuál era la religión, cómo se desarrollaba la religión aksumita, no conocemos el clero, principalmente por la ausencia de fuentes documentales. Sí es verdad que en muchos de los templos han encontrado gran cantidad de estatuillas votivas y de inscripciones muy fragmentarias que no nos permiten sacar mayores conclusiones. Esta es una de las diosas, probable diosa, porque tampoco lo sabemos con certeza, que se encontró en el templo de Jawulti. Fíjense los rasgos claramente africanos, con algo de influencia quizá egipcia en todo lo que es el desarrollo escultórico de la pieza. Cerca de ella se encontró lo que se conoce como la naos, una especie de templete en el que probablemente se ubicó esta escultura. Esta es otra figurilla que a día de hoy se conserva en el Museo de Addis Abeba, también del periodo sabeo. Fíjense en la influencia que tiene en la escultura posterior. Esta es algo posterior. Esta sería del periodo sabeo, que es entre el siglo VII y el siglo ya I, que es cuando aparece el reino de Aksum. Este reino fue una potencia comercial importantísima, que fue el único estado del África subsahariana que acuña moneda, y además lo hace según el patrón romano. La moneda aksumita es equivalente a las monedas que circulan por el Imperio Romano. Esto se debe a que, bueno, como ya les he comentado,
las relaciones comerciales son muy intensas. Aksum exporta sobre todo marfil, ébano, y oro, y recibe desde Roma y desde Persia sobre todo pues todo tipo de bienes manufacturados, desde cristal hasta cerámica, etcétera, etcétera. Fíjense en las monedas de oro, muy marcada toda la iconografía, y quiero que se fijen especialmente en la cruz que aparece arriba. Son las que nos indican si el monarca que las acuñó es cristiano, y si no aparece obviamente la cruz, normalmente lo que sería un creciente lunar sería del periodo precedente, lo que se llama el periodo pagano, el periodo sabeo, o el Aksum de antes del cristianismo. Estos son algunos de los bienes de marfil que hemos encontrado en Aksum. Fíjense sobre todo en la estatuilla de la izquierda. Es lo que llaman la Venus de Aksum. Está elaborada en marfil, probablemente en un taller local o quizá alejandrino, y nos indica pues esas relaciones comerciales y esa influencia griega que va a ser tan importante. De hecho, los reyes de Aksum, sobre todo Ezana, el que acepta el cristianismo, no solo va a dejar testimonio de sus gestas en epigrafía en guis, que es la lengua local, la lengua semítica, sino también en griego clásico, con algunos barbarismos, como dirían los filólogos griegos, porque obviamente no era la lengua nativa, pero nos deja constancia de la importancia que tuvo la lengua helena como lengua franca de todo ese comercio que transitaba a lo largo del Mar Rojo y que los reyes de Aksum supieron también manejar. La llegada del cristianismo, esta es la espectacular iglesia de Bet Giorgis en la Libela, nos plantea varios interrogantes. El primero es ¿por qué? El cristianismo a partir del 330 es declarado religión oficial del reino de Aksum. ¿Cuáles eran las verdaderas implicaciones que llevaron al rey Ezana a promover semejante cambio? Porque desde luego la mayoría de la población no era ni mucho menos cristiana, seguían practicando su culto pagano. Bien, la primera motivación que creemos sería la más acertada sería política. En aquel momento la vinculación con el Imperio Romano era muy fuerte y aunque Roma es cierto que todavía no había declarado el cristianismo como religión oficial, es cierto que Constantino empezaba ya a dar los primeros pasos hacia un mayor reconocimiento de la comunidad cristiana. En aquel momento sin duda era mayoritaria, porque ustedes habrán escuchado muchas cositas sobre todo el tema de cuál era la situación del cristianismo en la Roma del siglo IV, pero en general es aceptado que ya gran parte de la población la practicaba. Lo que ven a mano derecha de la diapositiva es una de las famosas inscripciones del rey Ezana. Probablemente este fuera el monarca más importante del reino de Aksum. Conocemos bien toda su trayectoria política porque él se encargó de dejar constancia epigráfica. Y curiosamente hay 3 inscripciones que fueron estudiadas por la gran misión arqueológica alemana en 1906, en las que se ve perfectamente la transición del paganismo al cristianismo. En la primera, la más antigua, la dedicatoria de la inscripción, tanto en guis como en griego, como en falso sabeo, porque siempre son inscripciones trilingües, la dedicatoria está dedicada al dios Maghreb, y él se reconoce como el hijo del dios Maghreb, el dios de la guerra. Sin embargo, algo pasa en la segunda inscripción. Aparece un dios todopoderoso, no se dice el nombre, del que el rey se reconoce servidor, ya cambia, ya no es hijo, y que ayuda al rey en sus conquistas militares. Y por último, la última inscripción, que se descubre además en los 70, ya se habla abiertamente de Dios Padre y de Espíritu Santo. Esto resulta todo un shock en el mundo de los estudios etíopes, sobre todo porque anteriormente, en los 70, se llega a hablar de que, bueno, probablemente pues fue un Ezana primero, el pagano, y un Ezana segundo, el cristiano, pero ya la tercera inscripción cristiana nos confirmaría la existencia de un único rey que progresivamente
va pasando de un paganismo, bueno, más o menos similar al de su padre, el rey Elamida, a un cristianismo militante. ¿Por qué hizo esto Ezana? Pues probablemente para evitar que el choque entre el cambio religioso y la tradición pagana fuera demasiado, pues, ¿cómo decirlo?, violento. Él fue, desde luego, una persona muy inteligente que además se educó como cristiano. Bien, volviendo al tema del comercio, aquí quiero que vean un poco la dimensión de lo que se llama el periplo del mar de Eritrea y de todas las relaciones comerciales que existían en ese momento entre la cuenca del Océano Índico y la del mar Mediterráneo. Estos contactos se van a interrumpir en el siglo VII con la expansión del Islam, que prácticamente va a poner un gran tapón en el Mar Rojo, que va a suponer un cerrojo, catenaccio, como dirían los italianos, entre ambas cuencas. Aksum se beneficia precisamente de eso. Los griegos, a través del Mar Rojo, acceden a todo el ámbito del Océano Índico. Perdónenme que sea tan repetitivo con este asunto, pero es que, gracias al comercio, va a ser por lo que entre en Aksum el cristianismo. En este mapa lo pueden ver de una manera más detallada, todas las rutas comerciales que existían en el Mar Rojo, las zonas principales de producción del incienso, de la mirra, que eran los principales bienes exportados, y ven ahí un puerto en la zona coloreada de verde, que es Adulis. Sin duda esa fue la puerta de entrada del cristianismo, era el principal puerto aksumita. Su pérdida en el 640 supone el declive de la civilización aksumita. Bien, ¿y cómo entra el cristianismo? Pues por barco. La tradición indica que un tal Meropius era un comerciante de Tiro, pero la tradición oficial dice que fue una especie de filósofo que buscaba conocer lo que era la India. Se embarcó en un gran viaje, pues para conocer de primera mano lo que era la India. Ojo, porque el término de India nos puede llevar a confusión. No es la India que conocemos. La India para los griegos incluía también gran parte de lo que es el África Oriental. Y bueno, pues se embarca con sus dos discípulos favoritos, que son cristianos. Se llaman Frumencio y Edesio. Fremnatos, en la tradición etíope, y Edesios. Entonces, bueno, ellos se embarcan, están ya de camino de vuelta por el Mar Rojo y paran en un puerto de lo que probablemente sea la costa de lo que hoy en día es Eritrea. Sin embargo, esta misma tradición que conocemos gracias a, porque justo ahora no me queda el nombre, a Rufino de Aquileia, un historiador romano, el barco es asaltado por un grupo de moradores locales, en vista de que, por lo visto, un tratado de buena vecindad con Roma se había visto roto. Sin embargo, solo los dos jóvenes tirios sobreviven. La misma tradición recogida por Rufino de Aquileia nos dice que son encontrados por un emisario real a la sombra de un árbol leyendo algún libro, quizá la Biblia, no se sabe. Tampoco sabemos muy bien, porque la tradición no lo indica, por qué son llevados ante el rey. El rey es el Amida, probablemente el padre del rey Ezana, porque no se indica en la tradición exactamente quién fue el rey que se convierte al cristianismo. Será un nombre, pero como verán, no coincide con las fuentes históricas que tenemos ahora. El caso es que Frumencio, vamos a usar el nombre en español para que sea más fácil para ustedes entenderlo, tras impresionar al rey, es declarado tesorero y secretario real, y Edesio, copero de la corte. Son dos de los más importantes cargos de confianza que existían en aquel momento en Aksum. Pero ¿qué pasa? Que el rey muere. Y la reina viuda, pues decide que estos dos señores tirios, por su gran formación, queden a cargo de la formación
del futuro rey de Aksum. Según las fuentes, la fuente de Rufino de Aquileia, su nombre es Abreja, que gobernará con su hermano Atzbeja. La fuente histórica real, la que tenemos en la epigrafía, nos habla de un Ezana que parece que gobernó como corregente con su hermano Saizanas. Probablemente sea pues, algún tipo de nombre que adoptaron cuando accedieron al trono. Es bastante normal, al igual que nuestros papas tienen un nombre de pila y otro cuando acceden al trono de San Pedro. En Etiopía pasa exactamente lo mismo, es una tradición antiquísima. Bien, el joven rey crece y decide, pues como se ha criado por un cristiano en la tradición de la Iglesia de Roma, decide enviar a Fulmencio a buscar sacerdotes para que le ayuden a evangelizar el país. Claro, Etiopía está muy lejos de todo el foco de la cristiandad. El lugar más cercano es Alejandría. Fulmencio parte para allí, le pide al patriarca Atanasio que por favor le envíe a los sacerdotes y un obispo para Aksum, y lo que hace es decirle, bueno, mira Fulmencio, ¿quién mejor que tú, que conoces perfectamente el país, para ser obispo? Y él es el primer obispo de Aksum, es el primer Abuna. Abuna significa nuestro padre. Es ordenado sacerdote, también obispo, y es el comienzo de la ligación entre la iglesia copta egipcia y la iglesia ortodoxa tehuajido etíope. Ojo, porque normalmente se dice, es que los etíopes son coptos. No, coptos son los egipcios. Los etíopes son etíopes. Es una cosa muy diferente. Y si tuviéramos más tiempo para ver las diferencias, veríamos que son bastante notables. Bien, entonces él vuelve a Aksum, se dedica a predicar y va a fundar la primera iglesia conocida del país, que es Santa María de Sion. Aquí le vemos llegando a Aksum. Además, él también acepta un nuevo nombre, que es el de Abuna Salama, nuestro Padre de la Paz. Este es el corazón religioso de Etiopía. La iglesia de la derecha es Santa María de Aksum, es un templo del siglo XVII construido sobre un podio del siglo IV, que es cuando se funda la iglesia. Claro, en Etiopía ha habido muchos avatares históricos y políticos, entonces que se sepa, la primera catedral de Aksum ha sido destruida hasta en 2 ocasiones. La reconstrucción del siglo XVII, como pueden observar, es bastante pobre, porque ya corresponde a un periodo de decadencia política importante. A la izquierda ven una pequeña capilla. Es donde la tradición del siglo XIII dice que está guardada el Arca de la Alianza. Ahí no puede entrar nadie, a excepción de un sacerdote que es la única persona que puede ver el famoso tabot, que sería lo que se cree que es el Arca de la Alianza. Hablar ya de esto supondría que me extendiera demasiado, sobre todo porque toda la tradición de la reina de Saba, de Menelik y del Arca de la Alianza es muy posterior al tema que vamos a abarcar hoy. Bien. Esta es la iglesia original. Fíjense en la influencia griega. El peristilo que rodea la iglesia, hay investigadores que quieren ver como una reminiscencia del Partenón griego, el famoso Partenón de Atenas. Yo no iría tan lejos, pero es verdad que la similitud se las trae. Era un templo de grandes dimensiones, planta basilical y 5 naves, nada menos. Hasta los famosos hadices, que son los libritos que recogen la tradición de dichos sobre Mahoma, dicen que en su lecho de muerte, una de las mujeres de Mahoma, que había estado exiliada en Etiopía durante la primera égira, le dijo al profeta, le comentó la riqueza de la iglesia por dentro, lo bonito que eran los murales que había, los iconos sobre todo. Y para lo visto, según este hadith, Mahoma ordenó que la iglesia fuera respetada y que nunca pudiera ser destruida. Como veremos, en el siglo XVI sus seguidores
se pasarán esta prohibición por alto y Ahmad Qaran, que es el gran líder de la yihad del 16, la destruirá hasta los cimientos. Bien, Aksum y el concilio de Calcedonia. Este es un punto bastante importante dentro de la historia religiosa de Etiopía porque marca el punto en el que se separan los caminos entre Roma, Alejandría y por supuesto Aksum. Hemos hablado ya de la dependencia de Aksum con respecto a Alejandría. El Abuna, que es la cabeza, tenía que ser nombrada por Alejandría y siempre fue un egipcio, un monje egipcio, hasta 1956, cuando la iglesia etíope se separa definitivamente de la alejandrina, aunque es verdad que en plena comunión, como las iglesias ortodoxas, en cierto modo. Es el año 451 y estamos en un momento en el que la teología, de todo el tema teológico del cristianismo aún está en formación. Hay diferentes herejías, diferentes movimientos y entre ellos destaca el famoso movimiento nestoriano. Bien. Resumiendo y yendo un poco a lo bruto, porque no me quiero meter en temas de cristología, los etíopes inicialmente son monofisitas, es decir, en la persona de Cristo solo reconocen una naturaleza que es divina y a la vez humana. Bueno, perdón, es que me he liado. Que sería únicamente divina, destruyendo la humana, aunque luego evolucionarán hacia el miafisismo, divina y humana al mismo tiempo, mientras que en Calcedonia el dogma establece lo que será la separación de la naturaleza humana y divina, pero en la misma persona. Bien. Estos debates teológicos tan apasionantes son los que llevan a que la iglesia alejandrina, junto con la armenia y la siriaca, digan: hasta aquí hemos llegado, nosotros por un lado y Roma por otro. Es importante indicarlo porque ya ven que en el siglo V es cuando se produce esta ruptura. Además, aquí es cuando empieza la verdadera evangelización etíope. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el siglo IV, claro, hemos visto que se declara religión oficial, pero en realidad el cristianismo no se había impuesto entre la mayoría de la población. El Abuna se da cuenta de esto y empieza una política de evangelización en la que va a destacar la intervención de esos 9 personajes que ven ahí, procedentes de la cúpula de la iglesia de Abuna Yemata, que es una maravilla, si tienen alguna vez la oportunidad de visitarla, que son los famosos 9 santos sirios, que se llaman Licanos, Agagawi, Pentalewan, Garima, Afze, Guba, Yemata y Sherma. La tradición dice que son sirios. En realidad, el término sirio sirve para determinar a toda la parte oriental del Imperio Romano, especialmente la zona de Antioquía. Se crían en esa región y probablemente por la llamada del Patriarcado de Alejandría, que es monofisita, parten hacia Etiopía para ayudar a la evangelización de las zonas rurales. Cada uno de ellos va a fundar un monasterio en una zona muy específica. Se ve que hay algún tipo de planificación muy ordenada, porque desde luego a ninguno de ellos se le ocurre fundar un monasterio al lado del otro. No. Son como áreas rurales que conviene evangelizar, está muy bien programado, y que después va a verse completado por la labor de los Sagdan, los hombres justos, de los que se dice que son un verdadero ejército y que van a ayudar a complementar esta labor. Ya son un poco posteriores. Los 9 santos sirios serían del siglo V. Vean que coincide curiosamente con la ruptura con Calcedonia. Otra teoría indica que quizá estos 9 santos sirios no llegaron de una manera tan programada por Alejandría como cabría esperar, sino que llegan huyendo de la persecución que la iglesia, ya vamos a llamarla así, ortodoxa, lo que es el dogma niceno, el dogma calcedoniano, impone contra los monofisitas, que se ven obligados a escapar. En lo que es Egipto son bien recibidos porque
el patriarca ha declarado oficialmente su ruptura con Roma y de allí partirán hacia Etiopía, a ayudar a la labor evangelizadora. Uno de ellos va a fundar, Aragawi, va a fundar este monasterio que ven aquí. Es el monasterio de Debre Dago. Es una joya, la iglesia data del siglo VI y fíjense la ubicación. Esto es un ámbar. Las ambas en Etiopía son mesetas, es una zona volcánica, son tierras altas, y ahí pueden vivir 600 personas sin necesidad de bajar a la nada. De hecho, estas ambas fueron utilizadas durante las guerras contra el Islam como refugio seguro para la familia real. Ahí solo se accede subiendo a través de una cuerda de 10 metros. Es muy curioso todo el sistema de ascensión. Arriba los monjes, cada uno tiene su casita, su huerto e incluso sus animales. Aragawi, bueno, llega allí, funda ese monasterio, será un poco el esquema común de estos primeros tiempos. ¿Cómo era el monacato de aquellos tiempos? No lo conocemos muy bien, sin embargo sí que sabemos que la regla monástica tuvo que ser la pacomita, porque era la que en aquel momento pues imperaba un poco en Egipto. También influencia de San Antonio Abad, que también era egipcio, etcétera, etcétera. Esta es otra joya de los primeros tiempos del cristianismo etíope. Es el Evangelio de Abba Garima. Se llama así por el monasterio de procedencia. Se data entre el siglo VI y VII. Sin duda es el primer manuscrito etíope. Fíjense en el dibujo, en el trazo, es una maravilla. Bueno, hasta hace poco se decía que si era el primer manuscrito de este carácter de la cristiandad, hoy está un poco puesto en duda. Podría haber otros libros más antiguos, quién sabe. Para que vean la importancia que va cobrando ya desde el principio el cristianismo, concretamente a partir del siglo VI, y sobre todo la importancia que cobrará el monacato. Incluso a día de hoy, vamos, es muy común llegar a Etiopía y ver monjes que dedican su vida al estudio y sobre todo a la redacción en pergamino de diferentes textos bíblicos de protección contra el mal de ojo, etcétera, etcétera. Y ya en el siglo VI habría que hablar del Rey Caleb. Fíjense porque esto es una escultura del barroco del siglo XVIII de Brasil. Se encuentra en el Museo Bíblico y Oriental de León, a que les animo que visite porque tenemos una colección muy buena sobre piezas de Etiopía. Y San Elesbaan es un santo que, aunque siendo monofisita, a la Iglesia Católica le vino muy bien en el siglo XVIII para evangelizar a los esclavos negros del Brasil. ¿Por qué? Bueno, pues porque él, este es el avispero, como se dice, de los Balcanes, pero yo lo llamo el avispero de la península arábiga y de la zona del Mar Rojo de los primeros tiempos de la era cristiana. Fíjense que en el Yemen hay como 4 o 5 reinos, son los reinos surarábigos. Aksum compite directamente con ellos porque interesa mucho controlar el rico comercio que circula por esa zona. Bien. El reino de color rojo, Himyar, en el siglo V, quizá ya en el IV, se convierte en una religión monoteísta. Algunos estudiosos se atreven a decir que judía. Yo no me atrevería tanto. Sí es verdad que hay un monoteísmo, probablemente de origen semítico local, de origen sabeo, muy curioso, que va a estar apoyado por Persia. Por la Persia sasánida, ese gran rival que tiene al oriente el Imperio Romano. Y Aksum, qué curioso, es cristiano. Ven la ciudad del norte de la Mancha Verde al otro lado del Mar Rojo, de Najran. Bien, pues al rey de Dunuwash, al rey de Himyar, no se le ocurre otra cosa que provocar a Aksum, provocando una matanza de la comunidad cristiana de esa localidad. La fuente dice que llega a matar a 10.000 cristianos. Me parece que es un poco exagerado. Sin embargo, es muy curioso ver la mala saña y la mala intención que tiene este rey supuestamente judío al acabar con esa comunidad cristiana. ¿Qué hace el rey de Aksum, Caleb? Dice, muy bien, me voy a vengar.
habla con el emperador bizantino, con el que sabemos que mantenía una fluida correspondencia. El emperador bizantino le dice: muy bien, te apoyo completamente, pero no te voy a mandar ni un soldado, ocúpate tú. Caleb cruza el Mar Rojo, derrota en la ciudad de Zafar al rey de Unuwash, lo mata, arrasa todos los templos y construye una iglesia, algo muy simbólico. La iglesia es ahora el símbolo del poder aksumita. Según Lolo, ya nos meteríamos en el territorio de la leyenda. Caleb vuelve a Etiopía, se mete a monje, abdica y entrega la corona al monasterio a uno de los monasterios de Aksum, que no me acuerdo ahora del nombre. Los carmelitas en el siglo XVIII van a aprovechar la fama del rey El Esbanal, que sería la traducción latinizada de su nombre. Y bueno, ya ven que le ponen descaradamente hábito carmelita, porque en aquella época los carmelitas ni existían ni se les esperaba. Es una manera de utilizar a una figura carismática de los primeros tiempos del cristianismo con una función evangelizadora. Bien, Aksum y el Islam. Esto está muy relacionado, porque la decadencia de la cultura aksumita, que empieza en el siglo VII, se asocia mucho a la aparición del Islam. Es verdad que tuvo mucho que ver, pero no solo fue eso. También hubo un problema medioambiental bastante grave, principalmente por la sobreexplotación de los recursos naturales. La imagen que ven es la recepción por parte del famoso Najasi, que es como llaman los jalifes musulmanes al rey de Etiopía, a un grupo de refugiados musulmanes que huían de la persecución a la que habían sometido a esos musulmanes los quraisíes de la Meca. Bien, entre ellas van a estar dos futuras mujeres de Mahoma. ¿Verdad? Este grupo, bueno, es recibido en Etiopía. Los quraisíes envían una embajada pidiéndole al rey de Etiopía que se los envíe presos, y el rey de Etiopía les dice textualmente que ni por todo el oro del mundo va a entregar a estas personas justas. Esto va a conmover a Mahoma, según estas tradiciones, que va a prohibir expresamente que ninguna yihad sea ejecutada contra Etiopía. Como veremos, esto se va a romper, sobre todo en el siglo XVI. Bien, en el 640, la ciudad de Adulis, el puerto más importante, es destruido. Hay quien dice que por los musulmanes. Sin embargo, hoy sabemos que fue más probable por algún tipo de ataque pirata que aprovechó la decadencia de Aksum, ya bastante evidente, para cebarse con el puerto. Lo que sí es cierto es que los musulmanes se empiezan a instalar en la costa y empieza el declive aksumita, ya que pierden el control de los puertos. Era la entrada, recordemos, de todo el comercio que llegaba a la zona. Aksum pierde los puertos. Eso es importantísimo para una cultura que vive del comercio. Para colmo, en el siglo X, una supuesta reina judía, que es Gudit, asalta a la ciudad de Aksum y la destruye. Es la primera destrucción de la catedral. Aparte, bueno, todos los palacios y demás pues son arrasados. Es cierto que la arqueología confirmaría algún tipo de destrucción en aquella época. Esta es la famosa reina Gudit. Probablemente no fue judía, simplemente una reina pagana de algún estado del sur. Lo que pasa es que las fuentes cristianas posteriores del siglo XIII-XIV se ceban mucho con la figura del judío. Lo identifican, suelen mezclarlo con los paganos, y es un tema bastante complicado. Bien, la consolidación de la fe. Ahora habría que hablar un poco de la dinastía Zagor. Estas son las famosas iglesias monolíticas de la Libia. Seguramente las hayan conocido porque con frecuencia pues salen en la televisión. Y muchas veces, curiosamente, relacionados con extraterrestres. No se crean las bobadas de crear la historia, porque esto fue creado por etíopes.
Bien, los Zagwe son una dinastía que no es semita, es cushítica, surgen en el sur de lo que sería el reino de Aksum. Y bueno, pues es una cultura que, al igual que los bárbaros se habían romanizado, pues estos cushitas pues habían aceptado se habían semitizado de algún modo. Habían aceptado el cristianismo como religión común, habían abandonado sus tradiciones paganas, y no sabemos en qué momento, entre el siglo X y el siglo XII, fíjense en qué grandes lapsos de tiempo hablamos, se hacen con el control del reino de Aksum. Probablemente fue porque uno de estos primeros monarcas, Zagwe, se casó con la hija de uno de los últimos reyes de Aksum. ¿Qué problema tienen los Zagwe? Pues que no son semitas. Entonces, para lo que es el pueblo propiamente aksumita, no son gobernantes legítimos. ¿Cómo logran la legitimidad? Se ponen a pensar y dicen, bueno, pues nos tenemos que inventar algún tipo de linaje. No se les ocurre otra cosa mejor que decir que descienden de Moisés. Claro, no son semíticas, no pueden decir descendemos de Salomón, como dirán luego la dinastía que les sucede, los salomónidas. Entonces, bueno, tienen que buscar a través de la religión algún tipo de legitimidad. Claro, la Iglesia vive un momento de oro en ese tiempo. De los 11 monarcas que sabemos que tuvieron los Zagwe, 3 nada menos fueron declarados santos. El más importante es la Libela. Gabra Mascal, la Libela. Gabra Mascal significa siervo de la cruz. Fíjense ya por dónde van un poco los tiros. Y la Libela va a construir una ciudad espectacular que se llama Roja, ya en el siglo XII. Estamos en un momento en el que la cristiandad vive la gran convulsión de las cruzadas, y es el tiempo de Saladino. Saladino conquista Jerusalén a los cruzados y bueno, pues durante algún tiempo se interrumpen las peregrinaciones cristianas a Jerusalén. Sabemos que desde Etiopía salían grandes cantidades de peregrinos que intentaban llegar a través de los puertos del Mar Rojo a Tierra Santa. ¿Qué hace la Libela? Dice, bueno, pues ya que no me dejan llegar a Jerusalén, lo que voy a hacer es construir una en Etiopía. La zona en la que va a construir la ciudad es el origen de los Agau, de los que proceden los Zagwe, y fíjense qué maravilla es la que va a construir. Bien, esta es la extensión máxima del reino Zagwe. Fíjense que en las islas de Dakhla, que son las que aparecen en color verde, ya se ha establecido el sultanato, y que al sur, en rojo, aparece otro. Ya empiezan a estar rodeados de musulmanes, entidades más o menos organizadas. La rivalidad entre musulmanes y cristianos va a durar hasta prácticamente el siglo XIX, cuando el imperio de el emperador Menelik II logre imponerse sobre toda la parte oriental, conquistándola, que era de religión musulmana. Bien, como ven, ya Etiopía es un país completamente aislado, y eso va a hacer que su versión del cristianismo sea muy peculiar. En cierto modo, va a ser muy judaizante. Claro, están aislados de prácticamente todas las tendencias teológicas de la cuenca del Mediterráneo. Lo único que tienen es un pequeño hilo de comunicación con Alejandría a través de la Muna. Pero la Muna no se interesa mucho por lo que es la fe de la ortodoxia tradicional etíope. Él ni siquiera se molesta en aprender la lengua nativa. Es un egipcio en tierra extraña. Lo que va a ser importante es el monacato, sobre todo a partir del siglo XIII. Lo que pasa, aquí no lo vamos a ver, por desgracia, por un tema de tiempo. Y bueno, pues ya vemos que se va consolidando la zona de color morado, que corresponde a la zona cristiana, que incluso a día de hoy va a ser el corazón cristiano del país. Actualmente el 60% de la población es cristiana y el 40% musulmana.
Este es parte del conjunto de iglesias monolíticas de la Libela. La que ven a la izquierda es la iglesia de Medjane Alem, la iglesia del Salvador del mundo, y a la derecha ven Beta Mariam, la casa de María. La ciudad se construye, bueno, en principio se ve como 3 conjuntos de iglesias. Uno pues, probablemente fue inicialmente un palacio, el otro sí que es un conjunto sacro, que sería este, y por último una última iglesia aislada, que es esta, la famosa, la de Beta Guillornis. Bien, fíjense en Medjane Alem, que fue construida a imagen y semejanza de la catedral del siglo IV de Aksum, también con un peristilo de pilares. Todas estas iglesias están construidas en roca viva. Es una maravilla de la técnica. La influencia de la arquitectura aksumita es muy importante, pero también hay influencia india, que es algo muy curioso. Si se fijan, a ver si lo vemos un poco mejor aquí. Las ventanas, con esos arcos ojivales, ¿no? Un poco así apuntados, ahí se quieren ver reminiscencias de influencia del arte hindú. Bueno, yo no soy experto en arte, pero bueno, también nos indicaría que quizá esas conexiones que parecían rotas por el avance del Islam tengan que ser revisadas. Bueno, poco más queda por decir del tema de los Tagüe. Ya en 1270 van a ser derrocados por la dinastía salomónida. Supone un nuevo cambio étnico. Pasamos de un estado cristiano controlado por los Agao a otro controlado por los Amara. Durante todo este tiempo en el que gobiernan los Tagüe, los Amara, que vivían aún más al sur, a ver si lo vemos aquí en el mapa, ¿lo ven? ¿Dónde están los Amara? Se han ido, son un pueblo originalmente semita, eso sí, se han ido cristianizando progresivamente y van ganando cada vez más poder. ¿Por qué? Porque sus tierras son más fértiles. Y llega un momento en el que se van a imponer a los Agao. Esto es 1270 y nada más y nada menos que el primer rey de la nueva dinastía se va a declarar descendiente del rey Salomón. Se inventan toda una genealogía que plasman en un libro clave para la historia etíope, que es un poco como la raíz nacional, que es el Kebra Nagast, el libro de la gloria de los reyes. En este libro se produce lo que se llama una invención histórica, que es a partir de una tradición que sí que existe en la Biblia, que es la famosa visita de la reina de Saba, van a crear ellos su propia genealogía histórica. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ustedes ya conocen el texto de Reyes, famoso, que la reina de Saba visita a Salomón, queda maravillado por su inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen los etíopes? Dicen, bueno, vamos a identificar Saba con Etiopía. Aún a día de hoy, Saba es un reino de difícil localización, básicamente porque más allá de la tradición bíblica no hay ninguna fuente histórica que nos confirme su existencia. Es verdad que existe una cultura sabea en el Yemen, que pudo bien haber sido de la que procede la famosa Maqueda, en la tradición etíope, Bilqis en la tradición musulmana, que sí, que pudo ser de allí. Los etíopes lo retuercen un poco, dicen, no, el reino de Saba es Etiopía. Sí, sin duda alguna. Y dicen además, pues es que Maqueda se queda embarazada de Salomón. Vuelve a Aksum, allí tiene a su hijo, al que llamarán Menelik, es el primer emperador de Etiopía, según ellos. Menelik crece, vuelve a Jerusalén a visitar a su padre, lo engaña, le roba el arca de la alianza y lo instala en esa pequeña capilla que ustedes han visto allí en Aksum. Bien, esta es la tradición de la familia real salomónida,
que con sus interrupciones, etcétera, etcétera, va a seguir gobernando hasta 1974. No en una dinastía como la entendemos nosotros a la europea, porque desde luego hay muchísimas interrupciones. Ellos luego van a, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, que es muy convulso, la sucesión dinástica se va a ver interrumpida muchas veces por diferentes advenedizos que se van a apoderar del trono. Y bien, la tradición de los orígenes del cristianismo, pues ya ven ustedes que es compleja. He intentado simplificarla y ya solo me queda decir que muchísimas gracias por su paciencia y en fin, les animo a que conozcan estas maravillas, porque desde luego Etiopía bien lo merece. Muchísimas gracias y no olviden que cerca de aquí de Valladolid pueden visitar algunas joyas del arte etíope en el Museo Bíblico y Oriental. Gracias. Con el mundo semítico en la península ibérica, también ha sido un gran divulgador a través de un blog que sigue vigente, que sigue muy activo, León Judío, de las relaciones del judaísmo en el antiguo Reino de León. Esos son tres de algunos de sus focos de interés fundamentales. Actualmente es el secretario del Instituto Bíblico y Oriental en la sede central del Museo de León, en la Colegiata de San Isidoro, y es profesor de etiópico clásico, que es la lengua que le permite introducirse en todos estos elementos culturales que suponen el segundo testimonio, después del armenio, ahora de rabiosa actualidad por desgracia, en la historia del cristianismo, en la diáspora, podríamos decir. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya le dejo la palabra a don Mario Lozano. Muchas gracias a Alfonso y a Fernando. Voy a comenzar a hablar de un país cuya cultura en España nos es desconocida, que es la de Etiopía. Quizás sea por la escasez de autores que han escrito en lengua hispana sobre este país, que ahora a nuestros oídos pues apenas tenemos un puñado de libros o de documentales que nos permiten conocer de manera muy ligera lo que es la tradición cultural etíope, que como vamos a ver es de las más ricas del continente africano. Bien. Para comenzar a hablar del cristianismo etíope tenemos necesariamente que hacer un breve comentario sobre lo que fue el reino de Aksum, que es la cultura en la que nace lo que se llama la Iglesia Ortodoxa Tiwajido etíope. Bien, lo que ustedes están viendo en la pantalla es una de las estelas de la ciudad de Aksum. Son las más grandes de África, mayores incluso que los obeliscos egipcios. Son poco conocidos. En el siglo XVI, en la Etiopía histórica, entre las fuentes documentales portuguesas, árabes y originarias y autóctonas en dialecto Getz, en etíope clásico, y el reflejo que queda en esas crónicas de la presencia cristiana y la interpretación que hacen esas fuentes de una yihad antiquísima, la de Amat Grañá, que tuvo lugar en ese periodo. Es un periodo importantísimo para la historia del cristianismo en el siglo XVI, es una de las primeras yihad documentadas y es curioso que nadie, menos en nuestro solar hispánico, se ha ocupado de esos temas antes. Su interés por el Cuerno de África y por los estudios de africanología no queda reducido a su trabajo doctoral, aunque el mundo etiópico es el centro de sus intereses. También ha estudiado con profundidad la cultura sabea y su reflejo en el actual Yemen y ya en el territorio en lo que atañe más a las relaciones. En otros países europeos como Italia e Inglaterra se conocen algo mejor, pero tampoco mucho más. Es una cultura que nace alrededor del siglo I de nuestra era y aquí hay un poco de controversia porque los estudiosos no se ponen de acuerdo, acabaría entre el siglo X y el siglo XII. Fíjense qué márgenes estamos tratando. Eso se debe también a la falta de fuentes escritas, tanto autóctonas como foráneas, que cubrirían este lapso de entre el siglo VII y el siglo XII, en que estaríamos en lo que se conoce como época oscura etíope. Bien,
Esta es la extensión aproximada del reino de Aksum en su apogeo, que es el siglo IV. El siglo IV es también cuando entra el cristianismo en la región. El rey Ezana, que será el responsable de la conversión del país en el 330 aproximadamente al cristianismo, Buenas tardes a todos. Vamos a continuar este ciclo de conferencias organizado conjuntamente con el Instituto Bíblico y Oriental de León y, como es habitual, el profesor Alfonso Vives pues va a presentar a nuestro conferenciante de hoy, que precisamente viene de León. Buenas tardes. El tercer conferenciante de nuestro ciclo cambia de geografía y nos introduce en los orígenes de una importantísima tradición cristiana de las más antiguas, la etíope. Su nombre es Mario Lozano, él es licenciado en Historia, ya ha trabajado y está trabajando en su tesis doctoral sobre las relaciones que existen y el registro de las relaciones religiosas que existen en